Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor, y qué bendición de ver la casa del Señor, podría decir al 100% llena. Hemos tenido la bendición de tener una hora más de descanso para algunos, pero para otros no. ¿El por qué? Porque para los que llevamos la palabra de Dios siempre es un reto, siempre es una responsabilidad, ¿no? Y más cuando tenemos la iglesia llena. Pero Dios, en su santa misericordia, ha permitido que aún en nuestra vida pecaminosa, pues nos utilice como medio de información para transmitir el Evangelio a cada hermano, a cada visita que tenemos aquí. Y antes de continuar, voy a pedir que nos pongamos de pie, que busquemos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 28. Vamos a leer los versículos del 22 al 26. Lucas 8, Lucas capítulo 8. ¿He dicho 28? Perdón. Lucas capítulo 8, del versículo 22 al 26. Cuando lo tengamos todos me dicen amén, y yo leo en voz alta y ustedes me siguen con la vista. Amén. La palabra del Señor dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Está hablando el Señor Jesucristo. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando a él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿Quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a leer hasta ahí. Vamos al Señor en oración. Gracias, Padre amado, por este día, Señor. Gracias porque tú permites, Señor, el estar aquí en tu casa, Señor. Te pido, Padre amado, en este momento, Señor, que quites de nuestra mente, de nuestro pensamiento, cualquier distracción, cualquier cosa que nos estorbe, Señor. Y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que cada corazón que se encuentra aquí, que cada hermano, que cada hermana, Señor, pues recibe el alimento espiritual que viene de parte tuyo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a comprender, que nos ayudes, Señor, cada vez que llegamos, Señor, a obedecerte y a entender lo que tú nos mandas, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano. Gracias por la iglesia, Señor, que tú estás levantando, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como bien hemos leído ahora, el título de este mensaje es: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Normalmente en la vida diaria, cuando buscamos algo, por ejemplo, cuando buscamos las llaves, cuando estamos buscando algún objeto que hemos perdido y todo eso, pues no sabemos dónde lo dejamos. Y no digo que todos, pero los hombres llevamos una ventaja en esto de a veces de no saber dónde están las cosas. Pero y estamos apresurándonos hasta ver dónde dejamos aquello que nos hace falta, ¿no? Y algunas veces caemos en desesperación cuando no encontramos lo que anhelamos o buscamos.
Y frecuentemente aquí lo hace de esta manera. Y nos afanamos de alguna manera también porque hasta que no le encontramos aquello que sabemos que tenemos, pero no lo encontramos, no estamos tranquilos. Y para los cristianos, a veces, pasar por pruebas y quebrantos es parte de la vida del cristiano. Y a veces nuestra fe se debilita. ¿Y qué pasa cuando nuestra fe se debilita? Nos enfriamos. Cuando nuestra fe se debilita, nos enfriamos y podríamos decir que no solo nos enfriamos, nos congelamos, porque dejamos de hacer aquello que nos ha mandado el Señor Jesucristo, que nos ha mandado como cristianos a obedecerle, a buscar su palabra y todas esas cosas. Pero aparte de eso también las pruebas en algunos de los casos traen miedo, traen duda. Y cuando estamos en alguna prueba, batallamos con la fe. Sin embargo, las pruebas de alguna manera nos aleja de Dios o nos acerca a Dios. Pero como hijos de Dios, el propósito de esta enseñanza es que cuando nosotros nos encontremos en pruebas, no miremos hacia el suelo ni hacia los hombres, miremos a Dios. Porque mientras más miremos a Dios, estamos confiados. Nosotros somos débiles, somos finitos, pero Dios no, Dios es infinito. Y hay veces que de alguna u otra manera Él permite estas pruebas para acercarnos más a Él. El Señor en su soberanía tiene un propósito. Y el propósito de Él es que cada uno de sus hijos se acerquen más a Él. ¿Me doy a entender? El propósito del Señor Jesucristo, el propósito de nuestro Dios, es que a través de las pruebas nos acerquemos más a Él, porque así vamos a seguir creciendo. En el versículo 22 dice que aconteció un día que entró en la barca Él y sus discípulos. Aquí habla de un día. Nosotros como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que estar preparados para las luchas que tenemos en esta vida, en este diario vivir. Muchos de nosotros conocemos cómo funciona un ejército y todo eso, y a los soldados los preparan, tienen un adiestramiento, un entrenamiento, para cuando sea requerido, pues, estar ahí en la batalla, en el combate y todo eso. De la misma manera, el Señor nos ha provisto de medios donde podamos fortalecer, donde podamos aprender y estaremos adecuadamente preparados para aquel día. Dice, aconteció en aquel día, entró en una barca con sus discípulos y dijo, pasemos al otro lado del lago. En el versículo 23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y desencadenó una tempestad de viento en el lago. Ahí es cuando comienza la odisea de los discípulos, ¿no? Porque ellos estaban tranquilos, el Señor se fue, y mientras navegaban, comenzó la tormenta. Y en vez de que ellos tuviesen confianza, les vino miedo, les vino pánico. Yo no sé si alguien aquí ha estado en alguna situación parecida donde están en un auto, en un barco o algo parecido, donde tambalea la vida de ellos. Entonces se apoderó de ellos el temor. Y en vez de ellos mostrar su fe, tuvieron miedo. Pero ¿por qué aquí Jesús nos está hablando de
de la fe. Entonces, vemos que si bien es cierto, tiempo atrás anduvieron con Jesús y ellos vieron todo lo que hizo Jesús, sanó enfermos, hizo milagros, y yo me pongo a pensar, o sea, ¿a qué les turbó tanto que se vieron que morían? O sea, que se iba que se hundían. Entonces, lamentablemente, el miedo de ellos les causó tal temor. Y deja un dedo ahí en Lucas y vamos a Primera de Pedro 1, 3, Primera de Pedro. ¿Lo tenemos? Dice así, vamos a leer del 1 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro. Sí. El versículo 3. Primera de Pedro 1. Vamos a leer del versículo 3 al 7. ¿Lo tenemos? Sí. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí estamos viendo que nuestra fe dice que vamos a aparecer, que vamos a hacer por un tiempo nos dice que vamos a ser sometidos a pruebas. Y aquí yo resumiría esto, que es un proceso, porque el cristiano, la vida del cristiano, tiene que atravesar pruebas, ¿Y por qué tiene que atravesar pruebas? Porque es de esa manera como Dios trabaja con nosotros. Es de esa manera como Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja de adentro hacia afuera en la vida de cada uno de nosotros. Y hay veces que llegamos a pensar, muchas de las veces llegamos a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿A quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie. A nadie le gusta sufrir. Pero ¿por qué permite esto el Señor? Porque a través de las pruebas, Él va a formar nuestro carácter. Él va a hacernos madurar espiritualmente a través de las pruebas. Y aunque a veces las pruebas nos duelen, nos hacen daño, pero en la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, es la forma como Él está trabajando en cada uno de nosotros. A través de la prueba vemos lo grande que es Dios. Hay veces que pensamos que esto es difícil para mí, pero en la palabra de Dios dice que el Señor no nos pondrá una prueba que no podamos resistir. Y hay veces que pensamos y decimos, bueno, esto es muy duro para mí,
Pero aunque no lo veamos en ese momento, aunque en ese momento no lo tengamos claro, pero Dios está ahí contigo. Dios no te ha dejado. Dios está ahí trabajando contigo, aunque no lo podamos ver. Y es en ese momento donde Él está, así como estamos ahora, sentados al lado nuestro. Está ahí. ¿Y qué hace esto también? Lo de las pruebas. Nos fortalece. Las pruebas son una manera de acercarnos a Dios, como dije antes, no para alejarnos de Él, sino para que nuestra fe, para que mi vida descanse en su soberanía. Muchas de las veces tenemos pavor, miedo, angustia, desesperación porque nos sentimos autosuficientes y pensamos que nosotros lo podemos controlar todo. Pero hay veces que el Señor nos toca esa parte de nuestra vida, no por hacernos daño, sino para hacernos saber que sin Él no somos nada. Muchas de las veces, hermanos, y algunas veces se ha predicado aquí el orgullo nuestro, y en eso estamos equivocados. Y no estoy señalando a nadie, porque primero tendría que señalarme yo a mí mismo. Pero a veces nuestro orgullo nos hace pensar que nosotros podemos controlarlo todo. Y es ahí donde el Señor va a trabajar esa área de tu vida, donde Él te va a hacer saber y te va a hacer sentir que sin Dios no vas a ningún lado. Cuando estamos en una situación complicada, por ejemplo, salud, las finanzas, algún acto, tema legal y todo eso que vemos que no hay salida, es ahí donde tenemos que confiar en Dios. Vamos a Hebreos 11, por favor, más adelante. Y aquí nos dice, Hebreos 11:6, aquí nos da una gran pauta de lo que es la fe. Perdón, ¿lo tenemos? Dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, nuestra fe es por la cual nos llamamos hijos de Dios. Nuestra fe está basada, o la base que radica, está en la persona del Señor Jesucristo. Cuando vienen momentos difíciles y tenemos que tomar decisiones como buenos hijos de Dios, lo normal es que siempre pongamos la mirada allá arriba, donde está nuestro socorro, nuestro refugio. Y hay veces que no somos muy buenos tomando decisiones y en vez de orar o ver la manera de salir de esto, pues tomamos malas decisiones, nos debilitamos y a lo contrario, las pruebas, la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios, nos hace que fortalezcamos nuestra fe. No se trata de la cantidad de fe, como lo dice en el Nuevo Testamento. Dice que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte que se mueva de aquí a allá. Aquí no se trata de cantidad, de cuánta cantidad de fe tengamos o cómo está nuestra fe.
aquí lo único que quiero que me entiendan es que la fe, nuestra fe no viene de los hombres, no viene de nosotros, nuestra fe viene de Dios. Ahí mismo en el libro de Hebreos, en el versículo 1, 11.1, dice, es pues la fe, lo tienen todos, no se han movido de ahí, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas de las veces, y hemos visto y se ha predicado aquí, el Señor obra de maneras que para nosotros es imposible entender eso. Es imposible entender. Estamos viendo, tenemos más de un año aquí como esta nueva obra. Y si miramos, y ahí me incluyo, y si miramos hacia atrás, hacia un año, ¿dónde estábamos? ¿Y dónde el Señor nos tiene? Y es por su gracia, por su misericordia, es por la fe que depositamos en Él. Es verdad que como hombres, como mujeres, como hermanas se está trabajando en la obra, pero no tenemos que olvidar de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene todo esto? Y cuando vamos a entender por qué Dios nos dio la fe, cuando utilizamos la fe en algo que no podemos humanamente trabajar nosotros. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 24, volviendo a nuestro texto, dice que en el versículo 23 vemos que estaban en el lago y peligraban. Y en el versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Hay veces que Dios permite todas estas cosas para despertarnos. A veces llegamos a un punto de vida, de comodidad, que lo tenemos todo tranquilo, no tenemos ninguna preocupación, ninguna cosa. Y hay veces que estas cosas suceden para ir donde el Maestro, para pedirle al Señor que nos ayude. Y lamentablemente hay veces que también los cristianos usamos a Dios como el Dios bombero. Cuando estamos bien, pues está todo bien, mi familia está bien y todo eso. Pero cuando está todo mal, pues ahí sí tocamos, oramos, nos ponemos de rodillas y todo eso. Entonces vemos que en esta parte le despertaron y él reprendió las olas, y se hizo bonanza, todo calmó. En el versículo 25 le hace una pregunta, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Cuando todos batallamos con la fe, lo más importante que nos enseña esta parte en Lucas es que ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra fe? Y no perder la fe. La falta de fe algunas veces se manifiesta, o algunas veces pasa por las vidas de personas y algunas personas, vamos a llamarle aquí cristianos, algunos hermanos, hermanas, dudan de la existencia de Dios cuando estamos en algún tipo de prueba. Dudan de la existencia de Dios o piensan que Dios está descansando, que Dios está
en otros asuntos y pierden la fe. Cuando un cristiano, hermanos, y hay veces que aquí hemos tenido de cerca a algún familiar, algún hermano. Cuando un cristiano pierde la fe, es muy triste, porque deja de creer en Dios, deja de congregarse, deja de orar, deja de leer su palabra. Y yo no sé, pero yo creo que a la mayoría de aquí, todos quisiéramos que todos nuestros amigos, hermanos que han estado alguna vez aquí, estuviesen con nosotros. Y es triste, es como cuando, como dice en su palabra, que todos somos un solo cuerpo, y debería entristecernos cuando alguien se va de aquí, porque estaba con nosotros, ha sido parte de nuestro redil, y es triste cuando alguien deja de venir y todo eso. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, no en circunstancias. No tenemos que pensar que por esta prueba, por esta situación que ha pasado, Dios nos ha abandonado. Y lastimosamente hay veces, y hasta yo lo he pensado, cuando han pasado pruebas, que Dios se ha olvidado de mí. Pero con el tiempo aprendemos que este es el proceso donde Dios nos está puliendo. Dios está trabajando aquella parte de nuestra vida donde Él quiere que quitemos aquello que nos está haciendo daño, o que arreglemos aquella situación para tener una comunión con Él más cercana. Lo importante de la palabra de Dios, y esta es otra cosa, lo importante de la palabra de Dios no es quién la está exponiendo, ni el pastor, ni los hermanos, sino dónde está fundada la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios está dirigida, o lo más importante, la esencia de todo esto, es que es palabra de Dios. Yo creo que ninguno de los que nos paramos aquí estaríamos capacitados o tendríamos el valor de venir a exponer la palabra de Dios, porque no merecemos estar en este lugar. Pero Dios ha permitido que existan hombres, y en caso de las mujeres que estudien ellas, para que vean no el poder humano, sino el poder de Dios, el poder que transforma vidas al tono de cada uno de nosotros. Como dije antes, la esencia es la palabra de Dios. Pongo un dedo ahí en Lucas y vamos a 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, vamos a leer el versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en ¿quién? El poder de Dios. Gracias a Dios que nuestra sabiduría no proviene de nuestra voluntad o de nuestra fe. Nuestra sabiduría y todo lo que vamos alimentando viene de Dios. Todo esto viene de Dios. Es nuestra fe. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Como dije, no en experiencia ni circunstancias. La fe está enfocada en la palabra, en la persona del Señor Jesucristo.
Muchas de las veces se escucha que hay veces que por causa de alguna persona, lo que sea, los hermanos o las personas se alejan de las iglesias. Pero eso no está bien, porque nosotros no tenemos que poner la mirada en la persona física, en la persona humana. Yo puedo fallar, algún hermano me puede fallar, pero Dios nunca me va a fallar. Nosotros somos pecadores y estamos expuestos a caer, pero no tenemos, y esto quiero que me copien, no tenemos que tener la mirada puesta en los hombres, engañosos del corazón, dice Proverbios. No tenemos que poner la mirada en los hombres, tenemos que poner siempre la mirada en el Señor. Él nunca nos va a fallar. La familia, hay veces que entre familias no nos podemos ver, pero tenemos a Dios que Él nunca nos va a soltar. Solo el Señor, solo nuestro Dios merece nuestra lealtad. Solo Él merece nuestro tiempo, que le adoremos, que le alabemos, porque aunque me deje padre y madre, tú estarás conmigo. Él nunca nos va a dejar. El único que nos va a sacar de aquella situación, por muy complicada que sea, de aquella prueba, de aquella tempestad, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser notable. Nuestra fe tiene que ser notable, no para gloria humana, sino para gloria de Dios, para aquello que ha hecho el Señor Jesucristo. Para no hacer más largo, estamos viendo aquí lo de la barca, pero también hay un personaje que es muy importante, que él entró en la aldea de los Gadarenos. Voy a leer a partir del versículo 35. Voy a leer en Lucas 8, a partir del versículo 35. Y vemos aquí lo que Dios hizo con este endemoniado. ¿Estamos ahí? Dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron un hombre a quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se regresó. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuándo fue la última vez cuando tuviste, mejor dicho, la oportunidad de compartir a un amigo de trabajo? No vamos a hablar de amigos que tenemos en nuestro entorno. Pero, ¿cuándo fue la última vez que compartiste algún amigo de trabajo, algún vecino, lo que Dios ha hecho por ti? ¿De dónde estabas? Y mira dónde te tiene a ti. Nosotros, nuestra obligación, algo que nos manda el Señor Jesucristo, es a compartir de fe a otros. En medio de tormentas, Dios nos ha sacado de muchas situaciones a cada uno de nosotros. Pero esas situaciones es la que podemos compartirles a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de dónde nos ha sacado Dios. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe está en los hombres, en la familia, en el trabajo,
en el negocio. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Para ir terminando, hay veces que a cada uno de nosotros nos es difícil, vamos a decirlo, predicar, vamos a compartir. Pero muchas de las veces en nuestro diario vivir, en nuestro vecindario, en nuestra familia y todo eso, nuestro testimonio habla mucho más que 1000 palabras. Y hay veces que saben que nos congregamos, que nos reunimos, que vamos llámese a reuniones de oración y todo eso, y de alguna manera están viendo la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la fe, nuestra fe, lo que hemos leído ahora, nuestra fe viene del Señor Jesucristo. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿Dónde tengo que yo ser más la fidelidad de Dios? Se basa, o mejor dicho, Él es nuestro socorro. Y Jesús dijo a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, yo quiero que esta mañana, cada uno se vaya con esto. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está plantada nuestra fe? Y si por algún motivo, lo que sea, estamos en dirección contraria a lo que sea, demos la vuelta y pongamos nuestra mirada en el Creador de todo, en el que nos puede sacar de cualquier situación. Yo no sé aquí de los problemas que cada uno tiene, pero sabemos que tenemos problemas. Pero déjame decirte una cosa y déjame animarte, que ahí, en la situación en la que tú estés, y si piensas que Dios te ha abandonado, déjame decirte lo contrario, que Dios no te ha abandonado. Dios está ahí, al lado tuyo, esperando que hables con Él, esperando que retomes el camino correcto, donde nuestro refugio viene de Él. Hermanos, espero que esto les haya servido para darnos cuenta dónde está nuestra fe, y tomar el camino adecuado. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a dar gracias. Gracias, Padre amado, por este día, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos permites venir a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que cada hermano haya escuchado este mensaje, Señor, y si algo no le ha quedado claro, Señor, que a través de tu misericordia llenes esos vacíos que yo no he podido llenar, Señor. Te pido, Padre amado, que nos ayudes a enfocarnos dónde estamos, dónde tenemos nuestra fe, dónde tenemos nuestros anhelos, nuestro corazón, dónde está nuestro pensamiento, Señor. Y te pedimos, Señor, si estamos tal vez en el camino incorrecto, que tú nos redirijas, Señor, hacia tus pies, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel a ti, Señor. Gracias, Padre, por el enorme sacrificio de tu Hijo Jesucristo allí en la cruz. Gracias, Padre, porque a través de las pruebas, de las adversidades, de todas las cosas que nos ocurren en este diario vivir, tú estás ahí pendiente de nosotros, Señor. Tú estás ahí trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a
a pulirnos, Señor. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti, Señor. Permítenos, Padre, ir creciendo espiritualmente a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están aquí, por las visitas que se encuentran aquí, Señor. Y oramos, Señor, para que aquella visita, aquella persona que no te conoce, Señor, tenga la inquietud de saber de ti y también de reconocer que tú eres el Señor y Salvador, que solo tú eres el único que nos limpia de pecados, que nos perdona, que nos da vida nueva, Señor. Ayuda, Señor, a esas personas a que puedan llegar a conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por esta mañana, por este culto, Señor. Te lo pido y te lo agradezco. Y dejamos todo esto en tu bendito nombre, que es Jesucristo. Amén.